Puedes ir a terapia durante años. Puedes leer todos los libros de autoconocimiento, repetir mantras, intentar pensar en positivo, pero si no entiendes esto sobre tu madre y, más importante aún, lo que ella representa dentro de ti, nunca sanarás del todo. Sí, sé que suena duro, pero es una realidad que casi nadie tiene el valor de afrontar. La mayoría de la gente vive atrapada en patrones emocionales que se repiten como un castigo invisible. Se sabotean, se sienten culpables, se pierden en los mismos conflictos y ni siquiera se dan cuenta de que, inconscientemente, intentan resolver una historia que comenzó antes de su nacimiento. ¿Conoces esa sensación de llevar una carga que no te corresponde, de esforzarte al máximo para complacer a los demás y aún así sentirte incompetente? Esa ansiedad constante, el miedo al rechazo, la urgencia de cuidar siempre de los demás mientras te ignoras a ti misma, eso no es normal, es un síntoma de algo más profundo. Y hasta que descubras lo que se esconde en tu relación con tu figura materna, esta prisión emocional seguirá gobernando tu vida sin que te des cuenta. Carl Jung dijo que lo que no se hace consciente se llama destino. Y eso es precisamente lo que les sucede a quienes cargan con un complejo maternal inconsciente. Viven en piloto automático, reaccionan siempre de la misma manera y repiten el sufrimiento de sus padres, como si obedecieran a una profecía invisible. Pero hay una salida, y empieza aquí. En este video te mostraré por qué tantas personas inteligentes, sensibles y con mucho potencial permanecen atrapadas en relaciones tóxicas, saboteando sus oportunidades o viviendo con la constante sensación de no estar en el lugar correcto. Comprenderás qué es la lealtad emocional invisible, cómo surge el autoabandono y por qué tu verdadera sanación solo comenzará cuando decidas convertirte en tu propia madre interior, ofreciéndote lo que te has estado perdiendo de una manera real, práctica y profunda. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás esta sea la conversación que llevas mucho tiempo esperando, pero nadie se atrevió a tener contigo. Así que quédate hasta el final, porque si ignoras lo que se dirá hoy aquí, es muy probable que sigas repitiendo el mismo patrón durante 5, 10 o incluso 20 años. Y no es una exageración, es una advertencia. Tu libertad emocional, tu propósito, tu paz interior, todo comienza con un único movimiento: asumir la responsabilidad de sanar lo que tu madre o tu historia no pudo. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo. Suscríbete al canal ahora. Mucha gente lo ve, se identifica con él, siente que este contenido fue creado para ellos, pero se olvida de suscribirse. Y luego se pierden videos que podrían ser justo lo que necesitaban para cambiar el rumbo. Aquí no encontrarás soluciones mágicas, pero sí algo excepcional. Un espacio para una transformación profunda, para quienes realmente quieren crecer. Y tú mereces ser parte de eso. Empecemos, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. A veces lo que más nos limita no es lo que nuestra madre hizo o dejó de hacer, sino lo que quedó grabado, como una sombra silenciosa dentro de nosotros. Carl Jung hablaba del complejo materno no como una condena literal a nuestra figura materna, sino como una prisión interna formada por el eco de lo que ella representó: protección, juicio, control, carencia o sobrepresencia. Y lo más inquietante de todo esto es que ese eco, con los años, deja de sonar como su voz y empieza a sonar como la nuestra. Muchos buscan la raíz de su malestar en lo externo: una discusión, un abandono, una infancia difícil, sin darse cuenta de que el verdadero campo de batalla es invisible. El complejo materno actúa como un filtro. No ves la vida tal como es, sino como aprendiste a verla a través de esa lente emocional. Es allí donde se esconde una verdad chocante, casi una profecía oculta en los pliegues de nuestra historia familiar. No sanas mientras sigues luchando contra tu madre real. Sanas cuando reconoces la figura simbólica que ella representa dentro de ti. Ese arquetipo materno se instala desde los primeros años de vida, en la piel emocional, como una segunda voz que te dice cómo deberías sentir, a quién deberías cuidar, qué deberías temer. Y es tan sutil
que puedes pasar décadas siguiendo sus instrucciones sin darte cuenta. Se vuelve un tipo de manipulación interna, un programa inconsciente que sabotea relaciones, decisiones, sueños, como un antécrist personal que toma forma de amor distorsionado. Piénsalo. ¿Cuántas veces te sentiste culpable por poner límites? ¿Cuántas veces dejaste tus necesidades en segundo plano por miedo a decepcionar a alguien? ¿Y si esa culpa ni siquiera es tuya, sino heredada? ¿Y si esa voz que te dice que no eres suficiente no es más que una parte infantil que aún busca aprobación? La teología de la liberación propone romper con estructuras que oprimen desde dentro, y este es un ejemplo íntimo de ello. No se trata de culpar a la madre real. Ella también fue prisionera de su propio complejo, de su época, de sus heridas no sanadas. Se trata de mirar con coraje el rostro de ese Dios simbólico que construimos con forma de madre para poder derribarlo. Aquí aparece un punto central. El complejo materno no muere con la infancia. Vive en nuestras decisiones, en nuestros miedos, en la forma en que evitamos el conflicto o nos obsesionamos con ser buenos. Es un secreto ancestral, casi una vérité cachée que se transmite como un virus espiritual. Y así como el couronnement pontifical marca el inicio de una nueva etapa en la Iglesia, reconocer este complejo es dar inicio a una verdadera apocalipse interna, donde lo viejo se quiebra para que lo auténtico pueda nacer. La Biblia habla del sacrificio como vía de redención, y a veces ese sacrificio es dejar morir la imagen interna de una madre que nunca nos dio lo que esperábamos, para permitirnos nacer a nosotros mismos. Pero claro, comprender esto no basta. El reconocimiento es apenas el primer paso. Lo verdaderamente transformador es descubrir cómo ese patrón se repite y por qué. No heredamos solo los ojos o la forma de las manos. También heredamos silencios, miedos, duelos no resueltos. Heredamos maneras de amar y de sufrir, de reprimir, de callar. Como decía Jung, todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y muchas veces ese destino tiene la forma de un patrón repetido. Relaciones rotas, autosabotajes sutiles, elecciones que parecen nuestras, pero no lo son del todo. Es como si lleváramos dentro una programación emocional escrita por generaciones anteriores, no con palabras, sino con gestos, con ausencias, con formas invisibles de reaccionar al mundo. Lo más inquietante es que estos patrones se repiten no porque los entendamos, sino porque los obedecemos sin darnos cuenta. Son una forma de lealtad invisible, una fidelidad inconsciente al sufrimiento de los que vinieron antes, como un pacto silencioso que dice: si tú no fuiste feliz, ¿cómo voy a permitirme yo la paz espiritual? Aquí es donde la verdad revelada duele y libera. No estás roto, solo estás repitiendo algo antiguo, algo que no empezó contigo, pero que insiste en continuar a través de ti. Es un tipo de complot religioso emocional, una cadena que a veces viene envuelta en devoción, en culpa o en la imagen distorsionada de lo que Dios espera de ti. Robert Sara, en su crítica al relativismo espiritual, decía que sin raíces verdaderas no hay libertad, y tal vez tu libertad dependa de ver esas raíces por lo que son, una mezcla de amor, miedo y confusión que necesita ser comprendida, no ignorada, porque lo que se ignora se repite, lo que se ve puede transformarse. Este es el punto donde muchos se detienen, porque empezar a cuestionar estos patrones no solo despierta miedo, también despierta culpa. ¿Quién soy yo para querer algo distinto? ¿Quién soy yo para romper con siglos de dolor y sacrificio? Pero quizás la pregunta correcta sea: ¿qué pasaría si no lo hicieras? Y es justo ahí, en ese lugar donde nace el impulso de cambio, que surge un enemigo mucho más sutil, la autosabotaje camuflada de amor, una lealtad que no se ve, pero que dirige nuestra vida desde dentro. Y es sobre eso que precisamos hablar a continuación. Hay una forma de amor que nadie nos enseña a reconocer, una que no se expresa en abrazos ni en palabras dulces, sino en decisiones que nos alejan de nuestros propios sueños. Es la lealtad invisible, ese vínculo silencioso que nos une emocionalmente a las heridas de nuestra familia, especialmente a las de nuestra madre, y que actúa desde las sombras, disfrazado de fidelidad, de gratitud,
incluso de espiritualidad. Esta lealtad es traicionera, porque no se siente como una cadena. Al contrario, muchas veces se experimenta como lo correcto, como un acto de amor, pero en el fondo se trata de un mecanismo ancestral que nos lleva a reproducir el mismo sufrimiento de quienes vinieron antes. Y eso, por más duro que suene, es una forma de autosabotaje. La lógica inconsciente funciona así. Si mamá no pudo ser feliz, ¿quién soy yo para permitirme una vida plena? Si ella sacrificó todo por los demás, ¿cómo voy a ponerme en primer lugar sin sentirme egoísta? Si ella vivió en la sombra, ¿no es desleal brillar demasiado? Mel Gibson, en su visión cruda de la pasión de Cristo, mostró cómo el sacrificio se vuelve glorificado, incluso deseable. Pero, cuando ese sacrificio se convierte en un mandato interno, cuando lo vivimos como una obligación inconsciente, deja de ser redención y se convierte en cárcel. Y lo más chocante es que muchas veces esa prisión no fue impuesta por la madre real, sino por el arquetipo que hemos internalizado de ella. Un arquetipo que mezcla amor con culpa, proximidad con castigo, Dios con el diablo. Así se instalan decisiones aparentemente normales, elegir parejas que no nos valoran, boicotear nuestras oportunidades, quedarnos en relaciones laborales que nos consumen, postergar sueños con excusas razonables. Pero en el fondo, cada acto de autosabotaje es un acto de lealtad a un patrón emocional heredado, como si la persona dijera en secreto: no me permito ser más libre de lo que tú fuiste, mamá. No me permito tener más paz espiritual que tú. No me permito salir del infierno si tú aún estás dentro. Es un fenómeno que Jung exploró profundamente. Lo llamó la identificación con el complejo. La sombra se disfraza de virtud. La verdad se esconde detrás del misterio. Y allí comienza una forma muy sofisticada de manipulación de los cardenales internos que gobiernan nuestras decisiones. La autosabotaje se vuelve entonces un mecanismo de protección espiritual, como si al fallar una y otra vez estuviéramos honrando un pacto sagrado, como si estuviéramos cumpliendo con la teología de la liberación al renunciar a nuestro bienestar. Pero ese no es el camino de la verdad, no el de la verdad revelada. El Antécrist no siempre aparece con cuernos y fuego. A veces toma la forma de una vocecita interna que te dice que no eres suficiente, que no mereces, que no puedes. Esa voz, esa imagen interna, no es Dios, no es Jesús Cristo. Es una distorsión heredada, un eco del pasado que necesita ser mirado con compasión, pero también con firmeza. La Biblia habla del momento en que Jesús rompe el velo del templo tras su sacrificio. Es un símbolo poderoso. Romper el velo es ver lo que antes estaba oculto, y tal vez ese velo que tú necesitas romper no está afuera sino dentro de ti, en forma de lealtades invisibles que te alejan de tu propia encarnación auténtica. Ahora bien, ¿cómo se rompe con esto? ¿Cómo se corta un lazo que ni siquiera sabías que existía? La respuesta no es simple, pero comienza con una decisión: dejar de vivir la vida que fue escrita para ti y empezar a escribir la tuya. Eso implica una transformación profunda, una pequeña apocalipse interior. Y sí, es doloroso, porque implica matar una parte de ti que siempre creyó estar haciendo lo correcto. Pero a veces, como decía Kierkegaard, la fe comienza justo cuando el alma se atreve a caminar sola. Y esa caminata comienza con un acto de responsabilidad, un momento en el que dejas de culpar a mamá, a la infancia, a la vida, y decides hacerte cargo, no por rebeldía, sino por amor. Hay un momento, a veces breve, casi imperceptible, en que uno se da cuenta de que seguir culpando a la madre, al padre, al pasado ya no cura. Es como si el alma, después de tanto repetir el mismo patrón, se hartara de girar en círculos, y entonces, casi en silencio, surge una idea simple pero revolucionaria. Soy yo quien debe hacer algo con este dolor. Ese es el verdadero inicio del camino de sanación. Hasta aquí probablemente hayas vivido en una narrativa donde eras el resultado de lo que te hicieron. Y sí, hay verdad en eso. El Troisième Secret de Fátima nos recuerda que muchas de las tragedias espirituales
Del mundo nacen en lo oculto, en lo no dicho, y tu historia también tiene secretos, heridas no nombradas, legados emocionales densos, pero aferrarte a eso no te salva, te encierra. Tomar responsabilidad no es justificar lo injustificable. No se trata de decir que estuvo bien lo que dolió. Se trata de entender que, aunque no fue tu culpa, ahora sí es tu tarea. Porque si no eres tú quien se hace cargo, ¿quién lo hará? La autocompasión sin acción se vuelve resignación. Y eso, aunque parezca consuelo, también es una forma de castigo. Viktor Frankl, desde los horrores del campo de concentración, descubrió que el ser humano siempre puede elegir su actitud ante lo inevitable. Y tú también puedes elegir, no para cambiar lo que pasó, sino para cambiar lo que vas a hacer con eso. Este es el punto donde la fe verdadera comienza. No la fe ciega, sino la fe activa, la que dice, puedo reconstruirme incluso con estos pedazos. Jesús Cristo no evitó el dolor, lo habitó, y desde ahí mostró el rostro más profundo de lo divino, el poder de transformar el sacrificio en redención. Pero ese poder no llega desde afuera, no viene del Vaticano, ni de un milagro prometido. Viene del momento en que te miras al espejo y decides no ser más el resultado de un complot religioso interno. Viene de reconocer que, aunque el infierno haya sido heredado, la salida depende de ti. La Biblia no fue escrita para que la leas como espectador. Fue escrita para que la encarnes, para que entiendas que la muerte de Jesús no fue un final, sino un llamado a renacer. Y tú también puedes hacerlo. No mañana, hoy. Pero claro, antes de renacer, hay algo que aún necesitas ver con más claridad, algo más sutil, más íntimo, y es el mecanismo que usamos todos cuando dejamos de cuidarnos a nosotros mismos, ese abandono silencioso que perpetúa el dolor. Y ese es nuestro próximo paso. Hay un tipo de abandono que no deja marcas visibles, pero que corroe desde dentro. No viene de afuera, aunque suele comenzar allí, sino que se vuelve un hábito interno. Es cuando uno se acostumbra a dejarse para después, a posponer lo que necesita, a callarse por no incomodar, a conformarse con migajas, incluso cuando el alma grita por algo más. Eso es autoabandono. Y lo más inquietante de este mecanismo es que suele instalarse tan temprano que ni siquiera lo cuestionamos. Se siente normal, como si no tuvieras derecho a pedir, a sentir, a ser. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se convierte en destino. Y el destino de quien se autoabandona suele ser la repetición, las mismas heridas, los mismos vínculos, el mismo vacío. Cuando una persona crece en un entorno donde el amor es condicionado, donde expresar necesidades genera rechazo o castigo, incluso sutil, el mensaje no verbal que recibe es claro: para ser amado, tengo que desaparecer un poco. Y así nace una de las distorsiones más profundas de la identidad, como si encarnar tu verdadera voz, tu verdad, fuera peligroso, como si existir plenamente fuera pecado. Con el tiempo, esa estrategia de supervivencia se convierte en carácter, y ahí es donde comienza la tragedia silenciosa. Ya no necesitas que otros te abandonen. Tú mismo lo haces, cada vez que no te escuchas, cada vez que priorizas el bienestar ajeno como una obligación religiosa, cada vez que aceptas menos de lo que mereces, porque al menos no estás solo. ¿Te das cuenta? Esto no es solo psicológico, es espiritual. Es un misterio que toca el alma, una vérité, caché que lleva siglos repitiéndose bajo la forma de obediencia, de humildad, incluso de fe mal entendida. El propio visage de Jesús ha sido manipulado para justificar sacrificios que no liberan, sino que oprimen. Y esa distorsión, ese uso erróneo de lo divino, ha sido interdit par l'Église muchas veces, aunque en secreto siga operando, porque aquí está el punto más doloroso. Muchos se abandonan en nombre del amor, en nombre de la madre, del padre, de Dios, como si la única forma de pertenecer fuera desaparecer. Pero tú no naciste para desaparecer. El autoabandono no es humildad, es la resignación de quien olvidó su valor, y aunque parezca sutil, es un pecado contra uno mismo, un rechazo a la propia resurrección.
Y la resurrección, como nos recuerda la Biblia, no ocurre por accidente, se elige, se trabaja, se defiende. Epicteto decía que no controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos. Y tal vez tu respuesta ya no pueda ser seguir esperando que otros te salven. Tal vez ahora te toque convertirte en el que permanece, el que se queda contigo, el que deja de traicionarse en silencio. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se deja de abandonar a uno mismo cuando ni siquiera sabes cómo cuidarte? La respuesta no está en un sermón, ni en una teología de la liberación mal interpretada. Está en la decisión de convertirse en algo que muchos nunca aprendieron a ser, una madre interna. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el próximo paso de tu viaje. Aquí llegamos al núcleo, al corazón mismo de esta travesía, aprender a ser para ti lo que necesitaste y no tuviste. Convertirte en tu propia madre interna no es un concepto poético, es una práctica profunda de sanación, es un acto espiritual, psicológico y simbólico. Es el verdadero milagro, porque cuando el amor que faltó empieza a nacer dentro de ti, algo se reordena en todo el universo interior. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se encarna una figura materna interna cuando el modelo que recibiste estuvo ausente, dañado o lleno de contradicciones? Primero, necesitas entender algo esencial. Esa madre que necesitas no está allá afuera. No es tu madre biológica, no es la Virgen María, no es una figura divina idealizada. Esa madre eres tú, en tu forma más compasiva, madura y consciente. Y esa madre no nace de la nada. Se construye paso a paso a través de elecciones cotidianas. Comienza con el diálogo interno. Observa cómo te hablas. ¿Te juzgas por sentir? ¿Te llamas débil cuando estás cansado? ¿Te obligas a rendir incluso cuando estás al límite? Cada vez que te tratas con dureza, estás repitiendo voces antiguas, voces que quizás ni siquiera eran tuyas, pero que se instalaron como una profecía oculta. Esas voces, la que dice que no eres suficiente, la que grita que debes ser fuerte siempre, la que susurra que no mereces tanto, son en el fondo el eco del abandono original. Ser tu madre interna es interrumpir esas voces con presencia amorosa, es decirte a ti mismo, cuando todo duele, estoy contigo, no te dejo solo. No necesitas hacerlo perfecto para merecer amor. Es ese tipo de compasión la que tiene el poder de resucitar partes tuyas que estaban dormidas desde la infancia. Carl Jung nos enseñó que solo podemos sanar aquello que nos atrevemos a ver. Y ver el abandono interno con honestidad, sin maquillarlo, sin justificarlo, es el primer paso. Pero el segundo paso, igual de importante, es repararlo conscientemente. Por ejemplo, si de niño te faltó validación emocional, valida ahora lo que sientes. Si nadie te enseñó a poner límites, aprende a decir no sin culpa. Si siempre tuviste que cuidar de todos, permítete recibir, aunque sea incómodo al principio. Cada uno de estos actos cotidianos son pequeños milagros. Son la manera concreta de convertirte en la figura que te faltó, no en teoría sino en la práctica viva. Este proceso también implica reconstruir tu espiritualidad desde dentro, porque muchos heredaron una imagen de Dios punitiva, un Jesús Christ convertido en juez, un Vaticano lleno de normas sin alma. Pero lo sagrado no está en repetir mandamientos vacíos. Lo sagrado está en encarnar el amor, y no hay amor más divino que el de una madre que se queda, que no huye, que no exige perfección, que abraza incluso lo roto. La Biblia, lejos de ser solo un relato de sacrificios, es también una guía sobre cómo encarnar lo divino en lo humano. Y en este camino de individuación, como decía Jung, el yo debe integrar todas sus partes: la sombra, el dolor, la culpa, el deseo, sed de libertad, para convertirse en sí mismo. Para eso necesitas una madre interna que no te juzgue por ser contradictorio, sino que te sostenga mientras atraviesas el misterio de vivir. La autocompasión no es debilidad, es una forma de coraje. Es mirar el infierno, ese lugar donde fuiste ignorado, rechazado o usado, y decidir que no vas a repetir esa historia contigo mismo, que ahora tú serás quien permanece.
Y sí, hay días en que parecerá imposible, porque la lealtad invisible aún susurra desde lo profundo, porque la culpa como un antécrist disfrazado de virtud intentará que vuelvas al sacrificio automático. Pero allí es donde entra la práctica. Recordarte cada día que tu historia puede escribirse de otra forma. Puedes crear rituales, no religiosos necesariamente, pero sí simbólicos. Una carta que te escribes a ti mismo, una foto de cuando eras niño a la que le hablas cada mañana, un espacio de silencio donde simplemente te das permiso para sentir sin juicio. Cada acto de presencia es un acto de reparentalización, es un gesto de amor divino hacia ti mismo. Y lo más bello de este camino es que no necesitas hacerlo perfecto. No se trata de convertirte en una madre ideal, sino en una madre presente, una madre que escucha, que aprende, que está, porque eso al final es lo que más necesitaste. Cuando comienzas a habitar ese lugar, algo cambia. El mundo deja de parecer un tribunal. La vida deja de ser una serie de pruebas para demostrar tu valor. Comienza, en cambio, a sentirse como un espacio donde puedes respirar, donde puedes vivir sin tener que merecerlo todo el tiempo. Pero esta no es la última estación, porque convertirte en tu madre interna es solo el inicio de algo mayor, la verdadera ruptura del ciclo. Y ahí, sí, comienza la libertad. Romper el ciclo no es un acto de rebeldía, es un acto de amor. Amor hacia ti, hacia quienes vinieron antes, aunque no hayan sabido amar del todo, y hacia los que vendrán después. Porque cuando uno decide interrumpir la repetición del dolor, está eligiendo sembrar algo nuevo. Está diciendo, conmigo esto termina, y eso, aunque parezca invisible, es sagrado. La verdadera liberación no ocurre cuando todo está resuelto, sino cuando dejas de vivir condicionado por lo que fue. Cuando tu valor ya no depende del pasado. Cuando puedes mirar atrás sin miedo y decir, eso me formó, pero no me define. Esa es la apocalipsis interna que transforma el infierno en revelación. El instante en que el misterio deja de ser castigo y se vuelve sabiduría. Jesús Cristo no prometió que no sufriríamos, prometió que la verdad nos haría libres. Y esa verdad, aunque a veces duela, también limpia, también redime, porque te devuelve a ti, a tu centro, a tu paz espiritual. La ruptura del ciclo no es un evento espectacular, es silenciosa, es cotidiana, es la decisión de ser fiel a ti, incluso cuando la culpa grite, incluso cuando la vieja voz del autosabotaje susurre desde las sombras. Y cada vez que eliges cuidarte, escucharte, perdonarte, estás escribiendo un nuevo evangelio, una nueva Biblia emocional, una donde no hay castigo, sino reconciliación. Ahí comienza la verdadera vida, no perfecta, pero tuya, no sin errores, pero con sentido. Y esa, amigo mío, es la mayor de todas las resurrecciones. Y ahora dime, ¿qué parte de tu historia sientes que aún necesitas replantear? ¿Qué te conmovió más de este video? Compártelo aquí en los comentarios. Tu experiencia podría ser la luz que alguien necesita leer hoy. Si este contenido te pareció interesante, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Mucha gente lo ve, se transforma, pero se pierde los próximos episodios porque olvida suscribirse. Y aquí, cada video es una pieza de este profundo rompecabezas que te convierte en quien realmente eres. Ahora, si quieres continuar este viaje de autoconocimiento, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. En él descubrirás cómo romper con la necesidad de agradar a los demás y vivir finalmente con autenticidad. Nos vemos allí. Un fuerte abrazo y hasta pronto.